Más tarde, en esta tertulia hablaremos sobre el maestro Alcántara, homenajearemos como debe ser al maestro Alcántara, pero antes comenzamos la tertulia con el final de la campaña electoral y con 4 invitados que a buen seguro pondrán luces sobre las sombras de esta recta final. José María de Loma, subdirector del diario La Opinión de Málaga. Buenas noches, Teo. José María, de repente me ha venido el diario 16 freudianamente a la de memoria. tan buen recuerdo. En el que tanto aprendimos. Rafael Porras, delegado de Expansión en Andalucía. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy. Espera. Es el silencio. ¿Escucha el silencio? ¿Lo escuchas? Lo escucho. Gracias, Antonio. ¿Ese era el chiste que tenía preparado para la tertulia? Ha funcionado. ¿Han funcionado? No sé. No, Joder, ha estado bien, ha estado bien. Me he puesto a reír antes de tiempo. Bueno, y he dejado para el final, porque se incorpora por primera vez a esta tertulia Sonia Blanco, seguramente no será la última vez, esperamos. Sonia Blanco, que es profesora de comunicación en la Universidad de Málaga, analista política. Sonia, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y para nosotros que nos acompañéis. Bueno, decíamos recta final de la campaña. Realmente la campaña ha sido rara, porque la Semana Santa ha sido como un paréntesis extraño que rebajó el tono y se ha lanzado de un modo furibundo en los últimos días después de los 2 debates que insólitamente en días consecutivos se produjeron el pasado lunes y martes. La campaña ha sido muy larga, probablemente ha durado toda la legislatura, en todo caso llevamos muchas semanas de campaña. A mí hay algo que me ha llamado la atención, no sé si vosotros lo compartís o no y estáis quizás más cerca de la realidad en Málaga, pero me ha parecido que por primera vez ha habido muy poca campaña local, es decir, mandaba mucho lo nacional sobre lo local, a pesar de que en Málaga había candidatos potentes. Alberto Garzón es una de las figuras de la política nacional, Guillermo Díaz se ha convertido en uno de los diputados revelación y así ha sido designado por los propios periodistas, cronistas parlamentarios. Pablo Montesinos es una figura de las tertulias muy conocido, con mucho poder mediático, y Nacho López es un sanchista de pro, en fin, con director de Salvamento Marítimo. Y sin embargo, el perfil de la campaña en el plano local ha sido bajo. No sé, José María, ¿qué opinas? Y ha habido mucha presencia de los líderes nacionales. Sí, siendo un poco exagerado, yo creo que es que llevamos en campaña casi años. Y hubo un momento, quizá a finales del año pasado, en que se hablaba muchísimo de las municipales, de los posibles candidatos, de las pugnas locales, de los problemas locales, pero finalmente todo se ha polarizado en torno a asuntos nacionales de mucho calado. Todo el mundo habla ahora de política o del espectáculo político o de los debates o de las propuestas de uno y otro. Se resiente un poco el debate local, claramente. Hay pocas propuestas, incluso en algunos debates con candidatos, cabezas de lista, tienen dificultades, pese a ser gente formada incluso de aquí, en exponer grandes proyectos para la provincia. Y también la curiosidad, incluso periodística, es mucho más nacional. Los temas nacionales, empezando por la relación entre los partidos políticos, quizás es lo que está polarizando y llevándose el interés. Sí, yo creo que esta campaña es un poco extraña, yo creo que la probablemente más extraña o más diferente diferente respecto a las anteriores, primero porque venimos de una larguísima llamada pre-campaña o de actuación política pensando en el electoralismo más que en la gestión. De hecho, yo creo que es la única vez en el que después de convocar las elecciones el gobierno tiene una actividad legislativa o política mucho mayor que otras, que realmente los partidos siempre aprovechan, ¿no?, los gobiernos, pero en este caso ha sido exagerada. Luego, lo de la Semana Santa yo creo que ha distorsionado absolutamente todo. Y la situación de los debates también ha cambiado. Los 2 debates consecutivos, un día y al día siguiente, ha cambiado toda esta situación. Lo cual demuestra que una de las cosas que deben hacer todos los líderes políticos, que siempre en campaña se quejan de lo que son las campañas y cómo deben cambiar, deberían de tomarse en serio el hecho de abrir un debate y de tomar decisiones sobre cómo diseñar las campañas electorales. Es absurdo ahora mismo que las campañas duren 15 días, que haya restricciones como lo de los sondeos que no se pueden publicar, el hecho de que haya una jornada de reflexión, etcétera, etcétera. Unas elecciones como estas demuestran que una semana de campaña es suficiente en la situación en la que estamos, con la utilización de los medios de comunicación audiovisuales, con las redes sociales, etcétera, etcétera, y prolongar tanto tiempo una campaña, pues satura a la gente, ¿no? Hay un aspecto que tú mencionas que yo creo que es interesante, porque quizás pueda sorprender esto de que seamos críticos con la jornada de reflexión.
Lo que sucede es que la jornada de reflexión en la calle se puede aplicar, pero en las redes sociales no. Y hoy buena parte de la campaña se dirime en las redes sociales, ¿no? A veces es curioso lo antigua que es la crítica, lo antigua que es la propia actividad de la Junta Electoral Central, que se dedica a intervenir en la presencia de Vox en un debate o en una pancarta o en una lona que se pone en una fachada, y sin embargo no son conscientes de que casi todo el juego sucio se está haciendo en WhatsApp, o se está haciendo en Facebook, o se está haciendo, Sonia, tú que eres experta en redes sociales, se está haciendo en Twitter. Es realmente ahí donde se está dirimiendo buena parte de la campaña. Sin duda alguna, las campañas están multidimensionadas y efectivamente ya no tiene mucho sentido. Ya no es que, como dicen ellos, con los que estoy plenamente de acuerdo, que llevamos años en precampaña, es que estamos permanentemente en precampaña, porque cuando no toca una autonómica, toca la nacional, toca la europea, y además ahora tenemos eso, la cercanía de las europeas y las municipales, ¿no? Sin embargo, a mí me parece muy interesante el hecho de que en esta ocasión hayamos tenido el hecho también que comentaba de 2 debates en la televisión nacional, pero sobre todo los datos de audiencia que han tenido estos debates a nivel nacional, que nos podrían indicar el interés que tienen las personas en la política, pero no podemos obviar el hecho de que lo que hemos visto se parece mucho más a un sálvame político que realmente a un debate político, porque ha sido bastante espectáculo lo que han montado los políticos. Y lo que a mí me gustaría saber, sobre todo, lo que estoy muy pendiente es de saber si ese interés por la política que hemos visto reflejado tanto en redes sociales como en las audiencias televisivas de estos debates se va a convertir o se va a trasladar en realmente un apoyo al voto. Yo estoy deseando saber las cifras de abstención que va a haber el domingo. Pues, Sonia, yo pienso que en este caso sí va a haber una mayor participación. Ojalá. Lo estamos viendo incluso por el tema del voto por correo, que se ha incrementado. Y cuando se polariza tanto, porque a mi juicio esta campaña al final lo que estamos dirimiendo es qué bloque o qué bando va a gobernar, que es lo único que nos importa al final, si va a ser la derecha o va a ser la izquierda, ¿no? Por ahí también se diluyen los temas locales, ¿no? ¿Qué interés, qué político va a prometer, entre otras cosas, lo que vaya a prometer en Málaga si lo llevan sin cumplir 2 décadas? ¿Qué nos van a decir otra vez? Que los pantanos. El tren litoral. El saneamiento. Claro, a mí me hizo, lo único que me ha hecho gracia de esta campaña fue una comparecencia que tuvo Unidas Podemos en Estepona, rescatando un documento de un archivo sobre Carlos III y 1878, donde ya se pedía el tren litoral. Había una especie del antiguo boletín oficial del Estado, que es la Gaceta de Madrid, donde ya figuraba que se aprobaba el tren desde la zona de Gibraltar hasta Málaga. No digo, mira, pues al fin y al cabo, pero al final, ¿qué vas a contar de Málaga? ¿Qué van a prometer? ¿Qué cuestiones van a salir, ¿no? Lo que estamos claramente es eso, es saber qué va a pasar el domingo, si los 3 bloques o los 3 partidos de derecha, o al final los 2 de izquierda, o al final medio pensionistas, ¿no? Y sobre todo, la gran preocupación de esta campaña, a mi juicio, y eso con todo los respeto a los votantes, la gran preocupación es el poder que va a tener Vox. Eso es hasta qué punto un partido de esa condición va a alcanzar el Congreso de los Diputados o el Parlamento español con fuerza, como todos los pronósticos dicen. Sí, pero eso pasó también con Podemos. Yo creo que el debate es mucho más profundo en el sentido de que es el cambio de sociedad que se ha producido, que se está produciendo, y mientras que la estructura de la campaña electoral de la política no ha cambiado apenas nada. Sonia, tú señalabas el hecho de la audiencia de los debates. Eso tiene que tener, aparte de que pueda producirse, que se va a producir probablemente un aumento de la participación electoral, tiene que ver con que la gente ya se informa a través de una fórmula, incluso en política, que son distintas a las que era antes, en el inicio de la democracia. Y lo estamos viendo en la asistencia a los mítines. Salvo Vox, el experimento de Vox, que efectivamente está llenando grandes recintos, ni siquiera ya el militante o el votante furibundo de un partido tiene interés ni en un mitin. Pero sí puede tener interés efectivamente en ver a su líder o a la persona a la que vaya a votar, o a los 2 que tenga dudas sobre votar en un debate. De hecho, o Rafa, quiere seguir el debate que se pueda producir en la red social en la que participa, sea Twitter o sea Facebook.
tiene más interés porque por ahí es por donde va a recibir la información, por ahí Pero es ahí donde no va. hay información, lo que dice Sonia. Va a Los decir, debates bueno, han sido espectáculos, la puro. información, sí, Ocio, pero, bueno, gran pero, entretenimiento. eso, de eso ocio. es el análisis Y que podemos hacer nosotros, y pero todos- para mucha gente eso es una forma de informarse. Bueno. Y en Facebook también te llegan los contenidos muy condicionados, pero mucha gente trata de informarse o de crearse su opinión o su criterio a través de lo que recibe de su, Te iba a mencionar de que, sus que redes sociales. solamente los vídeos en YouTube pues acumulan todos los partidos, acumulan cientos de miles de descargas. En el caso de Vox y de Podemos, también Ciudadanos, de un modo muy significativo, ¿no? Es decir, está claro que hay otra forma de seguir la campaña que ya no pasa por asistir Y o por también, llenar un de recinto. hacerla, porque Vox está rechazando acudir a los debates tradicionales, a las televisiones, a las convocatorias de los medios de comunicación. Ellos, por sistema, la han rechazado el otro día. Incluso están vetando medios y periodistas concretos. También. Ese es el modelo Trump, ¿no? También, Si tú sí. tienes al final, si Trump en Por Twitter otros tiene canales tu mensaje. más millones que el New York Times de seguidores, ¿para qué necesitas a los intermediarios? Al revés. Hay una Ellos te mezcla- van a distorsionar los mensajes y tú dices, pues Sí. cuento lo que quiero y sin Pero que me es que eso no pregunten. debería ¿no? estar permitido, ¿no? Ya, bueno, Porque entonces, ¿qué hacemos los periodistas? Si no pues- estamos ahí para pues- interpretar esa información. Pues tratar de revelarnos qué nos queda, pero los políticos o los personajes o los que tienen ese liderazgo, que alcanzan directamente, gracias a las nuevas tecnologías, el contacto directo con sus usuarios, al final Claro. es lo que tenemos, ¿no? Pero justo porque estamos en un panorama distinto, sobre todo tecnológicamente hablando, es cuando tenemos que repensar determinadas cosas. Porque, bueno, os comentaba antes un poco que os recomiendo y os enviaré luego el vídeo de la periodista del The Guardian sobre las interferencias de Facebook en la campaña del Brexit y cómo ellos han servido un poco de experimentación para luego otras campañas que ha habido en el mundo. Y aquí está pasando eso. Es cierto que ahora el ciudadano tiene la opción de informarse a través de otras muchas vías y los políticos tienen la opción de enviar sus mensajes a través de otras muchas vías, pero eso no puede obviar el papel de los profesionales del periodismo, porque estamos viendo cómo lo que estamos recibiendo por parte de las redes sociales es totalmente sesgado y lo que se llama microtargetizado, ¿no? O sea, yo recibo aquellos mensajes que saben que me pueden influir directamente. Sí, eso es lo que hizo Trump en su campaña. Exactamente. básicamente, ¿no? Y tú comentabas lo de que la gente cada vez tiene más criterio a la hora de informarse. Bueno, yo creo que la política es un terreno muy abonado para el sentimiento y lo estamos viendo, por ejemplo, con subidas Lo que como la del pasa- Partido lo que Por Vox. pasa eso, es que- por eso también el Se informa encorsetamiento quien que hay quiera, en el ¿no? sistema electoral español Claro, es absurdo. es absurdo. Es decir, por mucho que la Junta Electoral se haya basado en criterios jurídicos que puedan ser muy razonables, es absolutamente irracional que Vox no aparezca en un debate, no ya te digo ya en una televisión privada, incluso en la televisión pública, porque Vox, en este caso, como en las anteriores elecciones estaba Podemos y estaba Ciudadanos, no podemos obviar que ese debate está en la calle. Es hurtarle al ciudadano el Correcto. derecho a a ver ese tipo de debate con todos los participantes y todos los protagonistas de ese debate. José María, recupero el punto de partida. Si no ha habido mucha repercusión local, o no ha tenido mucha visibilidad la campaña local, ¿es solamente porque, como decía Antonio, no había gran agenda local que aportar a la campaña? ¿O es porque los propios candidatos tienen unos perfiles poco cercanos a la vida política local? En otras campañas en las que estaban los secretarios generales o presidentes del partido en Málaga, estaba más malagueñizada, ¿no? Y sin embargo, en este caso, era de un perfil más bajo, más alejado de la realidad local. Sí, hay una aridez propositiva en cuanto a la provincia y luego es también lo que tú estás explicando. Eso de aridez propositiva está muy bien. Gracias. Rafa, es que no dejas hablar a nadie. Lo ¿no? de- Sí, dando, coño, que si no puede pasar, pone ¿sabes? nervioso. Si no se Pero frena... No sea usted impertinente. Antonio, no sea celoso, es un elogio. Un elogio. Eso no- Te Para está- eso te te puede está- interrumpir. bueno, A él le Estaba cuesta tanto defendiendo. trabajo hacer elogios de los amigos. José María te estaba defendiendo. Nadie Gracias, le va a dar una tesis perdón. a José María. Por favor. Adelante. A ver, irrumpe, por ejemplo, Pablo Montesinos, que es una gran figura mediática, y eso distorsiona, o para bien o para mal, el mensaje o las necesidades de los medios, o cómo lo llamamos, o qué esperamos de él. O Guillermo Díaz, que es una persona que se ha fajado mucho en el Congreso, en las comisiones, con bastante éxito, no tienen un discurso local. Es verdad que tampoco tienen poder orgánico, por eso mismo están menos implicados en el territorio. El cabeza de lista del PSOE, Ignacio López, es un crítico, es un sanchista o un oficialista, según se mire, pero al tener menos engarce o menos encaje en lo orgánico, es verdad que están menos apegados a la provincia. Uno de los cabezas de lista decía, fuera de micrófono,
es que nosotros somos diputados de un grupo parlamentario. Es decir, es que esto no es Inglaterra, es que nos gustaría que ya lo digo yo, los diputados defendieran su circunscripción y su tierra, pero es que en realidad aquello es una disciplina que es la que hay que votar sí o no, según diga el jefe de filas, ¿no? Yo creo que esto también es consecuencia precisamente de eso, de la entrada de independientes, como está pasando tanto en las listas municipales como en las listas nacionales, que evidentemente de alguna manera se tienen que poner al día en todo lo que es la gestión. Y a veces, Sonia, independientes no con un perfil político. Yo ya me he apuntado a la Malagueta para aprender a dar muletazos. Sí. Eso iba a decir. Que con muy poco perfil. Eso también es chiste, ¿no? Hay toreros y hay empresarios. Hombre, yo creo que la clase política política ya sabe bastante capotear, según qué cosas. Chapotear, más bien. Eso también. Yo creo también que tiene que ver con la bajada del nivel político de la figura que se presenta en solamente con ver los candidatos a presidente del gobierno estamos bien. Sí. Los que hemos trabajado en los periódicos, llevamos muchos años trabajando en periódicos y en los medios, podemos recordar cómo durante casi todas las campañas siempre existía lo que llamábamos la batalla de Málaga, porque aparte de que fueran unas elecciones generales, resulta que aquí se presentaban como cabeza de lista pues 2 o 3 dirigentes potentes a nivel nacional. Comparada del 95. O la había, yo que sé, en Barcelona. Y tú dices, pues evidentemente no hay nada. O qué va a pasar en Galicia, y eso se ha diluido perfectamente porque tampoco hay líderes nada más que los nacionales. Lo inquietante será no ya que durante esta campaña de elecciones generales se haya hablado poco de Málaga, sino que cuando pasen las elecciones generales y comience la campaña de las municipales siga sin hablarse de un modo interesante de Málaga. Eso será más inquietante. Pero en todo caso, ya que os veo con el perfil bajo, vámonos con el Ar de Troya y volvemos con las listas para las municipales que ya empiezan a ocupar también titulares en los diarios. A un mes exacto de las elecciones municipales, vuelven Limasa y vuelve el alcalde a Ar de Troya. Vuelven ambos como si del día de la marmota se tratara. La Asamblea de Trabajadores de la empresa de limpieza votará mañana la última propuesta de convenio colectivo que Paco de la Torre ha lanzado con la excusa de su municipalización. En realidad, no es una excusa para el alcalde. La municipalización se ha convertido casi en una obligación o un callejón sin salida. De un lado, el interventor de la Casona acaba de emitir un informe indicando que esa municipalización es la fórmula más económica para el servicio. De otra, las reclamaciones de cantidad de los trabajadores que ya están en los juzgados van a abrirle a la empresa un agujero de entre 20 y 30 millones de euros. Ahí es nada. La pregunta es sencilla. ¿Está municipalizando el servicio de la Torre para evitar que los socios privados tengan que poner la mitad de ese dinero? El alcalde ha utilizado a un comité de empresa cuya legitimidad caducó hace tiempo. Tanto los representantes sindicales como el propio alcalde lo saben y aún así han parido este nuevo documento y convocado una asamblea cuyo resultado puede acabar siendo anulado por los tribunales. Las partes pactaron hace unas semanas su propia ley del silencio y piden ahora que los trabajadores decidan sobre un documento que ni siquiera se han leído. ¿A qué tiene miedo el comité de empresa para no haber compartido con sus propios compañeros el convenio propuesto? Y sobre todo, ¿a cambio de qué se pliega el comité de empresa ante el alcalde para llevar a cabo una actuación tan aberrante como antidemocrática? ¿Quizá tiene algo que ver la próxima lista de fijos? ¿O la forma en la que se baremarán esos puestos de trabajo en los que pueden aparecer multitud de parientes del propio comité de empresa? Alguien se ha debido olvidar que las necesidades y las urgencias del alcalde no son las de los trabajadores de Limasa, aunque su comité de empresa quiera someter a sus compañeros a las circunstancias electorales de Paco de la Torre. Seguiremos contándoselo aquí, en Ar de Troya. Bien, pues ardida Troya. Continuamos con la tertulia. Decía que en la campaña de las elecciones generales se ha bajado poco a la realidad local, extrañamente en comparación con otros comicios anteriores, pero inevitablemente enseguida la campaña, la precampaña y campaña de las elecciones municipales tiene que traer necesariamente la agenda local, en la que estará efectivamente Limasa,
que es uno de los asuntos que enredan la realidad local. Primero porque el alcalde muy a última hora ha decidido un proceso de municipalización que parecía, en fin, absolutamente fuera de calendario, y en todo caso porque afecta a Teresa Porras, que es uno de los personajes más polémicos de la última etapa que provocó la ruptura con Ciudadanos, que el alcalde ha querido incluir en la lista, y no solo la ha incluido, sino que la ha incluido como número 3, por delante del que parecía el último delfín en la lista del Partido Popular de Málaga. En fin, la verdad es que Teresa Porras últimamente aparece en todas las salsas, pero Limasa también. Sí, y además ahora el Sindicato de Empleados de la Administración Pública ha decidido llevar a Fiscalía un escrito de denuncia contra ella por su actitud en algunas reuniones y por unas declaraciones en las que instaba o era partidaria de eliminar a ese sorpresa, sindicato. ¿no? Una denuncia contra Teresa Porras, Antonio. Bueno, estamos en campaña. Teresa Porras, en fin, tiene una trayectoria muy inmaculada en esto de las denuncias. Sí, pero ya me extraña que... Eso creo que incluye... Hoy hacían también el paseillo por lo de por la Villa del del Arenal, Arenal, ¿no? Sí, pero hoy lo hacían para intentar liberarse de la carga de la acusación de falsedad documental, ¿no? Sí. Entonces, tú planteabas la cuestión de si efectivamente los temas locales se van ahora efectivamente en las municipales a tratar. Yo creo que tampoco comprendía hacerse demasiada esperanza al respecto, más que es evidente que tienen que tratarse, porque van a estar tan pegadas a estas elecciones generales. Los resultados del domingo van a condicionar tanto el debate político de las próximas semanas que la política de pactos que se van a empezar a vislumbrar a partir de este domingo y que van a tener una influencia sobre los pactos que después se produzcan en las municipales, que yo creo que el debate nacional va a seguir teniendo un peso importante. Y hay otro asunto, historia, ¿no? Sonia, hay otro asunto, me parece. La campaña de las elecciones generales también nos han mostrado que la realidad, la gestión, la agenda, quedaba muy solapada a las acusaciones políticas, a las acusaciones de carácter partidista y, digamos... Incluso personales, ¿no? Como vimos en el debate cuando Rivera le sacó la tesis doctoral a Pedro Sánchez, ¿no? Que a mí me pareció ya incluso de mal gusto, porque a mí me gustaría, de verdad, que nuestros políticos debatieran sobre las cosas que van a hacer y cómo las van a hacer y que nos explicaran adecuadamente a los ciudadanos que tenemos que ir el domingo a votar, porque a mí me parece, o sea, si te lees los programas son todos maravillosos porque todos van a hacer muchas cosas por el país, pero lo que hay que explicar es cómo se van a hacer y cómo va a afectarnos, ¿no? Y lo que vimos lo que vemos normalmente, las twitters que se dedican en redes sociales y demás, la mayoría son ataques personales en contra de la credibilidad de unos y de otros. Resulta muy raro, desde luego, que abrir un debate, preguntar por el paro y que la respuesta sea Cataluña. Esa es otra, pero claro. Por eso los debates alcanzaron un 48% de share, porque hubo show directamente. Si pretendemos, que es lo que nosotros decimos sesudamente, no, quiero que se sienten ahí y se pongan a discutir, a ver si se puede bajar impuestos o no, o qué hacemos con el plan de pensiones, que sería lo lógico, ¿no? Decir, oye, que esto, y la sanidad, que nadie se atreve a tocar el tema de la sanidad, que el dinero, el montante que se ha ido a los presupuestos es muy elevado y a ver quién lo puede financiar a medio y a corto plazo. Pues seguramente a los 2 segundos habríamos hecho... Claro, pero mira que a mí este camino del show, del espectáculo, me parece que es un camino de subida y de bajada. Y la prueba lo tenemos en el propio Pablo Iglesias, que cuando ha tenido su máximo apogeo en elecciones ha sido precisamente cuando él tenía un discurso más radical, más hosco y más hostil hacia el resto de los candidatos. Y justo ahora vienen el resto de candidatos y se ponen en esa línea y Pablo Iglesias lo que hace es precisamente bajar el tono, que ya resulta curioso que tengamos que terminar diciendo que Pablo Iglesias fue el más moderado y el más comedido. Y hasta cita la Constitución. Exacto. Y hasta cita, de repente le gusta la Constitución. Lo que hay que ver ahora es si ese discurso, cuando Podemos, digamos, parece que está en caída, le va a funcionar y le va a hacer tener alguna pequeña remontada, pues afortunadamente a lo mejor vemos que todos se tranquilizan un poco. A mí este periodismo de acusaciones del y tú más, y tú mientes, y te voy a sacar lo que pasó hace 10 años en no sé dónde, o te voy a sacar lo que hizo hace 3 presidentes, me parece absolutamente... Eso no es un defecto del periodismo, es un defecto del debate político. No, del debate, perdón. Pero yo con todo... En España, perdona un momento, Rafa, se vota por
proyectos positivos o Se lo vota que en contra, Claro. tradicionalmente. Se vota por muchas cosas, evidentemente unas con más influencia que otras. Yo creo que con todo, que teniendo razones con lo que decís, me parece mucho más grave el hecho de que en esos debates, más allá del espectáculo, que ya está inherente a la política, en todo, en ese debate estaba la élite de la política nacional. La supuesta élite. Sí, bueno, no, la élite, es decir, que son los dirigentes de los 4 principales partidos nacionales. De esos 4, 2 tienen serias razones para ser próximo presidente del gobierno. Y los otros 2, cada uno tiene también la posibilidad de ser vicepresidente, probablemente de ese Uno ya próximo. era presidente del Bueno, gobierno. sí, pero quiero decir que en el próximo, eso no es chiste, ¿no? Eso es acotación. Es matiz. Es matiz. No, ¿Vale? era por De si- los otros por dos. si entiende, Sí, sí, del lo había otro olvidado. en tu discurso, Sí, por no, si, no, ¿vale? ya sé, pero bueno, gracias por la introducción. Los otros 2 van a ser, uno de ellos 2 va a ser vicepresidente de gobierno. Bueno, pues los 4 en ese debate, aparte del espectáculo, mintieron impunemente. Los 4. Falseando datos. En el caso del presidente, que el presidente ahora en funciones y posiblemente pueda ser en el Y futuro, ahora como te conviene, ya es presidente. esgrimió un documento falso, como es la carta esta supuestamente tal, y sabiendo que es falso. Y Pero no lo pasa peor es y no eso. pasa nada. Y Lo no peor pasa es que no nada. pasa nada. Es decir, no estamos hablando de que pudiera haber, con todo el espectáculo que quisiéramos, reproches o manipulaciones demagógicas respecto de lo que uno significa en una opción política y otro no. Es decir, que a la derecha se le imputase que va a privatizar la sanidad y la educación, mientras que nosotros somos los únicos que somos, porque somos la Apostamos izquierda, por los servicios públicos, etcétera, etcétera. Eso, que no siendo verdad, puede dar lugar a la demagogia, pero no hay demagogia si un documento es falso. Y lo está presentando un señor que es presidente de gobierno y que probablemente vuelva a ser presidente de gobierno. Y lo mismo se le puede reprochar a Casado Sí, con manipulación de datos que son datos contrastables. Sí, sí, Y no, igual pero que a da Rivera, igual. igual que a Pablo Iglesias. Este es el viejo aforismo que decimos de repite una mentira hasta que sea verdad. Y Pablo Casado lleva repitiendo esas falsas datos sobre el empleo durante toda la campaña. Prácticamente cada vez que lo he visto en televisión he oído hablar de lo de los 7.000 empleos diarios. Entonces, los de Maldito Bulo y los de Maldita.es, y Neutral, todas las empresas que están haciendo ahora fact-checking, no dan abasto a desmentir una tras otra las mismas mentiras. A todos. A todos. Y estamos hablando de A todos la los élite, no candidatos. estamos hablando del último candidato de concejal Pero ¿cuántas- del cuántas pueblo. vais a querer personas despojar la política de las mentiras, vaya a querer despojarla ahora, sí, pero si es Pues, inherente, sí. si es el arte de prometer y de mentir, y si Pero en está un en su momento- apogeo. No estamos hablando de prometer, porque tú puedes prometer y como decía el Sí, no, viejo de dar adagio datos falsos, de dar datos de dar falsos. datos falsos. Claro, Sí, no, sí, el eso es viejo terrible. Khrushchev que decía aquello de la política consiste en prometer construir un puente en un sitio donde no hay río. No ya es prometer el puente, sino que sea... En fin, Antonio, por favor, estás muy callado y como el moderador de los debates creo que voy a tener que decir, fáltense ustedes educadamente el respeto, por favor. Lo estoy escuchando porque, no sé, son unos razonamientos aquí muy interesantes y me están sirviendo para... Está digiriendo el próximo chiste. Me estás boicoteando la tertulia Que te he hoy. interrumpido. No, nada. Digo que si queréis espectáculo político, es un poco drogadura, pero recomendaría el debate en TV3 de anoche, donde uno de los momentos álgidos fueron 2 de las candidatas Sí, sacándole el diciéndole papelito, al moderador que cobraba mucho y que era un comisario político y que tenía que dimitir. con la firma de dimitir. Pero bueno, Tú tranquilo, Tranquilo, Teo. este tramo... Tranquilo. No te hemos traído la carta de dimisión hoy, Teo. que este tramo de la que lo vamos a sacar el tertulia... papel diciendo esto que... Rafa, estoy hablando, gracias. No me interrumpa más. Este tramo de la tertulia que el señor Porras ha intentado boicotear como es habitual para sacarlo del papel falso, era dedicado a las listas, ¿no?, del ayuntamiento. Sí, queríamos bajar al plano local, pero yo he llegado a la conclusión Que no desde se luego, podía, ¿no? de que hoy, igual que ha sucedido durante toda la campaña, hoy Bien. no íbamos a lograr hablar de lo local, con lo cual queda pospuesto para la semana. Pero ese era un, No, pero digamos, podemos- un... Vamos, creo que no da tiempo todavía, ¿no? Hombre, la lista del alcalde yo creo que requiere unos minutos de análisis, porque realmente... ha Y sido menos una- mal que tenemos una lista del alcalde, porque claro, si tenemos que hablar de la lista del PSOE, es tan pobre, al menos el alcalde nos ha dado un poquito de vidilla, ¿no? Es que encima lo atacamos. Y imagínate que hubiera hecho una lista igual de plana que el otro. Y no podemos decir nada. Entonces, el alcalde hay Paco que Torres tiene sacarlo. una El larga alcalde lo ha hecho para tradición. eso, para que Pues tengamos que justamente hablar. para que claro. podamos hablar.
Gracias, alcalde. Yo tengo que decir, vosotros sois mucho más expertos en política local que yo, sin duda, pero mi sensación era, cuando estaba todo el conflicto de Villas del Arenal con Teresa Porras y Pomares, mi sensación era que el alcalde lo apoyaba un poco diciendo, bueno, pues ya para lo que nos queda de esta etapa vamos a ir hasta el final, y que luego realmente los iba a pasar a una segunda fila. Y desde luego a mí me ha sorprendido mucho las posiciones en las que ha colocado a dos personas que se hayan insertas en una investigación. ¿No tienes el curso hecho de psicología de la torrista? Exactamente, yo Porque no creo que le hubiera conocéis llegado nunca a mejor esa que yo. conclusión. Sí. Claro. Y muchas veces el valor de lo que se tiene no es por lo que se hace, sino por lo que se calla. Y digo Efectivamente. por los personajes de los que estamos hablando. Es decir, que el alcalde ha apostado por ellos y, entre otras cosas, yo tengo la más mínima duda, es decir, cero, sobre que cualquier decisión de una envergadura de lo que estamos hablando se tomara o se impulsara, en caso de hacia un lado o hacia otro, por iniciativa propia de los aludidos, ¿no? Es decir, que, en fin, no tiene sentido que tú pactes o que hables con ellos cómo solucionar un problema de unos vecinos en una campaña electoral y luego, cuando vienen mal dadas, los hagas así, los tires y, en fin. Bueno, tenía un buen motivo para hacerlo, desde luego tenía un buen motivo para hacerlo, y es que Ciudadanos rompió en víspera de la campaña, de esta larga campaña, precisamente por la investigación que afectaba a Porras y a Pomares, y si el alcalde gana las elecciones, como apuntan las encuestas, pero lo hace sin una mayoría absoluta, como también apuntan todas las encuestas, todos los sondeos, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es algo que está evidentemente por desvelar, como casi todo acerca de la política local, porque nuestros contertulios hoy han decidido que no querían bajar al plano de lo más cercano. Sobre la lista del alcalde... Eso es un fact-checking, ¿eh? Sí, eso es un hecho cierto. Es un hecho cierto que no habéis querido bajar al plano de lo local. Luego vamos a sacar un papel a la que te afecta. Pero, en cualquier caso, tenemos varias semanas por delante en las que el resultado de las elecciones del domingo influirá, por supuesto, extraordinariamente, pero también es inevitable que lo local tenga que aparecer, porque son elecciones municipales. Y la lista del alcalde también dará que hablar, no solo por quien está, sino por quien no está. Y quien no está, desde luego, es el Delfín, que el alcalde albergaba la esperanza, tenía la expectativa de poder colocar en esa lista, y desde luego ahí no está. Pero, si les parece, hacemos una breve interrupción para publicidad y enseguida retomamos la tertulia. Con la tertulia, con el último tramo, el más corto. Me decían algunos de los contertulios en este pequeño alto para publicidad que no se conformaban con cerrar aquí el asunto de las listas del alcalde, así que, Antonio, tú que eres el más reivindicativo. No, yo lo primero que espero, por nuestro bien, es que el alto de publicidad cada vez no sea pequeño, sino que se vaya agrandando. Segundo... Yo no, porque dejaremos de escuchar tus inteligentes comentarios. Pero ahora soy inteligente. Cuando me llevas vetando en 2 o 3 programas, ahora esa es mi inteligencia. ¿Por qué? Porque has visto este mensajito que tenemos aquí. No sé, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta de allí? Sí. Porque, señores, hoy no. Directamente no se está comportando como un moderador. Es decir que, ¿quién ha dicho que no queríamos hablar de los delfines o las ballenas? No es que nadie haya dicho que no queréis hablar de los delfines, es que durante 12 minutos que ha tenido el tramo anterior y que yo planteé que habláramos de las listas, habéis pasado de largo por el tema. Me parece la oportunidad que en Málaga el alcalde hubiera propuesto, y el partido no lo ha dejado, rescatar al alcalde de Estepona para ser el sucesor del alcalde de Málaga, me parece un tema como muy interesante, al margen de que evidentemente los esteponeros conocerán mucho más al actual regidor de... ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Por pero... qué el alcalde quiere llevar al actual alcalde de Estepona como número 2, gesto que se interpreta evidentemente como que había elegido sucesor, y esa operación se frustra? Yo es que creo que lo de sucesor del alcalde Francisco Latorre es una entelequia que nos hemos inventado toda la vida los periodistas en Málaga, ¿no? Porque
Entonces, ¿Por qué va a ser eterno? No, quiero Entonces, decirte, ¿por qué no, el porque alcalde va a yo creo invitar que al alcalde de todas este las pueblo? veces que se han señalado, incluso solapadamente, que podía ser un delfín o que podía ser su sucesor, pues han sido devorados convenientemente en tiempo y forma. En el caso de García Urbano, que desconozco los detalles, yo creo que es un episodio más de la diferencia entre Paco de la Torre y el partido. Es decir, esa operación, si hacemos caso, que por supuesto lo hacemos, a la información que dio en exclusiva Málaga hoy, es evidente que tiene una componente mucho más allá de la figura de García Urbano, que tiene suficiente peso. Tiene un componente de que es una maniobra, otra más de las que han hecho unas veces el partido hacia Paco de la Torre en otra época, y en este caso Paco de la Torre al partido. Una pregunta ¿no? sencilla, José María. Si no se tratara de una operación de sucesión, si no se trataba de elegir sucesor, ¿por qué el alcalde de Málaga iba a pedirle al alcalde de Estepona, alcalde con un gran éxito, de hecho el de mayor éxito, que formara parte de su lista? Bueno, es mucho ponerse en la cabeza del alcalde, pero yo creo que tú lo apuntas. Tú tampoco tienes hecho el curso de psicología de la Torre. Pues luego me entrega Nos el testigo. apuntamos, Creo que- nos apuntamos luego. Creo que él no ha pensado nunca en... Un delfinario es lo único que no va a haber en Málaga, ¿no? Un auditorio tampoco, un delfinario no. Creo que él se ha fijado en el alcalde de Estepona porque lo considera buen gestor, que ha transformado la ciudad, cree que lo hace bien y no está demasiado politizado para los gustos de la Torre, y creo que quería un lugarteniente de perfil técnico, Pues mediático, ha ido pero sin tener ningún conocimiento, ¿vale? Solamente por intuición. no es el único al que le ha ofrecido ir de dos, es decir, hay problemas. Sí, no, pero bueno, Miguel Ángel Ruiz, que le ofrece luego ir de dos también, eso ahí sí. Pero eso, como sí decía estoy de la acuerdo con moción de Rafa Torra, Ciudadanos, es solo por tocar es un los bofetón, bemoles. un intento de bofetón otra vez a la dirección, porque al hombre Eso es, casado, pues eso es. esperarle yo. Pero en el caso del alcalde de Estepona, que el alcalde de Málaga lleva meses dándole vueltas a que este es su último mandato y que tenía que tener allí un 2 claramente para que se viera y si apostara por él. El problema de lo que estamos hablando es si él puede elegir su sucesor o es el partido. Claro, es que, ese es el problema. es Pero que- en la voluntad del alcalde, cuando mira al alcalde de Estepona, no está buscando un lugarteniente, a mi juicio, digo en opinión. bueno, no te lugarteniente estoy es lo desmintiendo, inmediato, ¿no? Porque Sí, es sí, opinión. sí, no opinión, es, opinión. no es- Pero tú sí Lo tienes mío el también, máster de lo psicología mío de la también. Torriana. Efectivamente. Entonces, Lo que- por una vez el alcalde dice, no, ya he liberado el tema, Bendodo me lo he quitado del medio porque no quería para nada, podía Que es ser mi mucho sucesor. decir eso, No, eso que es se lo lo ha que quitado en Veremos, medio. eso es lo que él piensa, porque Eso es. lógicamente las vueltas que va a dar la política las vamos a empezar a ver este lunes, ¿no? Y entonces dice, bueno, este es por el perfil tecnócrata, por gestión, por eso es por lo que yo creo que puedo depositar su legado. La distorsión de todo esto es precisamente pensar que el alcalde y su entorno puedan tener claro que son ellos los que van a dirigir la sucesión en Málaga, o el candidato o la candidata que pudiera sucederle en Málaga, porque eso evidentemente hay que contar con el partido, como es probablemente una distorsión pensando que el partido va a imponerle Pero, al Rafa, si el lugarteniente. partido le Pero dice que eso ha que sido... si Eso el ha sido partido le siempre. dice que es el mejor alcalde de los Reyes Católicos, como alguno dijo hace unos cuantos años, al final Bueno, si yo no te digo que no se tenga- que no se tenga una cree que explicación. Málaga es obra Pero suya. que y no sin te digo que él, no tenga una explicación. Málaga no Claro, no existiría. te digo que tenga una Además, en explicación este caso- dentro de tu conocimiento psicológico de la figura y del Gracias. perfil de Paco de la Torre. Pero que me parece una distorsión. Y simplemente entenderlo así. Y que evidentemente todos sabemos la diferencia que hay entre el partido y lo que es la figura de Paco de la Torre. Y que eso pues no se va a solucionar de ninguna manera como piensan ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso, que no me he hecho el curso de psicología Paco Torril, parece un poco raro pensar que alguien que entendemos que ya lo que se va a hacer es jubilar, que no es que va hacia otras áreas del partido, pues que ya debería dejar, pues a lo mejor también que fuera el partido quien tomara la decisión y que él dejara su legado A ahí. lo mejor no, Sonia. Necesariamente, esto no es una monarquía como para Claro, es que esa es la Bueno, distorsión. por eso, precisamente, En que no debe pensar- ser en él pensar quien que tú decida puedes quién nombre decidir el quién va a ser, sucesor. qué te va a suceder. Efectivamente. Es una cosa insólita. Exacto. En cualquier caso, a mí sí me gustaría resaltar bueno, que hemos pasado por encima de quien finalmente es el número 2, Susana Carillo, a quien yo tuve la oportunidad de conocer muy brevemente y creo que tiene un perfil profesional muy interesante y sobre todo pues que me alegra saber de que ahora en el área de nuevas tecnologías pues finalmente va a haber alguien que sabe de nuevas tecnologías. Bueno, al margen de que es psicología de la Torriana, no Paco Torril, antes de que Antonio te corrija. Perdón. Paco Torril es una rama. Sí, es una...
Es por no haber hecho el curso, precisamente. Es una herejía dentro de la, dentro de la disciplina dominante. Bueno, a mí me gustaría, nos quedan los 3 últimos minutos, yo creo, de tertulia, pero antes de terminar sí que me gustaría, como decía al principio, que recordáramos la figura de Manuel Alcántara, que en medio del paisaje gris de la política y del barro, como aquí se ha dicho, recordemos una pincelada, tenemos 30 segundos cada uno, sobre el maestro Alcántara. Vosotros lo conocíais mejor y tú eres experto en él. Bueno, nos ha dejado huérfanos a tantos lectores y lo mejor que se puede hacer es continuar leyéndolo, porque su inmenso legado está ahí todavía. Antonio. Bueno, yo solamente puedo decir que lo he vivido y eso es mío, Entonces, citar casi lo guardo como una cosa íntima. Lo lamento por todas aquellas personas que no hayan podido compartir charlas, diálogos, comidas, citas sin parar. Es que era una persona tan distinta de lo que yo he conocido que, en fin, se te queda la huella, ¿no? Bueno, yo desgraciadamente solo lo he vivido como lectora, pero también como estudiante de periodismo y como profesional del periodismo, porque era un maestro de todos nosotros, ¿no? Y se pierde un referente de la ciudad, pero también un referente nacional por su pensamiento claro y directo cada día, y le vamos a echar de menos. Sí, bueno, yo parte de la figura que todo el mundo conoce, a mí que se ha ido un amigo. Y entonces, pues, tengo una orfandad personal que Teo la entiende perfectamente porque hemos compartido esa amistad. Se me ha ido y afortunadamente me quedo yo con los recuerdos, que son muchos, porque han sido muchos años juntos. Bueno, si alguna vez hemos podido envidiar a quienes compartieron los cafés de Madrid con Larra o con Cavia o con Camba o con Ruano, nosotros podemos decir que hemos tenido la suerte, además de leerle como contemporáneos, de compartir cafés y copas con el maestro Alcántara, a quien siempre recordaremos. En cualquier caso... Yo tenía que haber terminado con un Dry Martini aquí para brindar por pues su sí, memoria. Pero en lugar de un Dry Martini va a ser un Málaga con Pablo Montesinos, que nos visita en nuestra barra libre. Inmediatamente nos encontramos con él. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta tertulia y el programa continúa.